Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Recordarán ustedes que la semana pasada, como venimos en orden en toda la carta de Pedro, la semana pasada Pedro nos decía que debíamos de dar un buen testimonio donde estuviéramos, y una de las cosas que Pedro mencionaba era el respeto a las autoridades. Es en el mismo contexto que Pedro continúa escribiendo la carta, no ha cambiado de tema. Por eso ahora inicia el verso 18 diciéndole a los criados, al esclavo, al siervo, le dice: estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, ¿no? ¿Cuántos son empleados aquí? Con respeto al amo. ¿Cuántos son jefes aquí? Tratar con respeto al empleado, con honra. Exacto. Entonces Pedro dice eso: criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Pero ¿qué dice después de ese punto y coma ahí? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. O sea, no es cuestión de... El creyente no decide a quién respeta. El creyente no decide a quién se sujeta. Es a todos. No, yo no te voy a respetar porque tú no mereces mi respeto. No es lo que Pedro dice. No, yo tengo un jefe que salió del infierno y ese tipo yo no lo voy a respetar para nada. No, Pedro dice: respétalo también, en todo. No solamente a los que son buenos y afables, no solamente con el que te llevas bien debes respetar. Respetar a todos. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Estamos contentos todavía o ya nos amargó la tarde este Pedro? No, sí, a veces nos amargan la tarde. Dice: sino también a los difíciles de soportar. Y de ahí el verso 19 dice: porque esto merece aprobación. Es necesario que el creyente, diríamos en estas palabras, pasara una especie de test. Necesario que el creyente experimente estas situaciones y responda de la forma correcta, porque eso es lo que Dios aprueba, ¿no? Esto es lo correcto delante de Dios, en otras palabras. Esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padecimientos injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea que si tú y yo cometemos una falta, cometemos un crimen, hacemos algo que está incorrecto y somos reprendidos por eso y recibimos la reprensión con humildad, dice Pedro, eso no tiene ninguna gracia, porque eso debe ser así. El asunto es cuando somos abusados de una forma injusta y de la misma manera en humildad recibimos eso. Dice Pedro, eso es lo que merece aprobación, ¿no? Porque, obvio, cuando nosotros cometemos una falta y somos reprendidos o somos castigados, qué sé yo, debemos recibirla con los brazos abiertos, porque es parte de la consecuencia, ¿no? Pero Pedro aquí está diciendo, no, si tú lo recibes de una forma injusta, de la misma manera, debes recibirlo con humildad. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Tremendo, ¿verdad? Verso 21, ¿cómo cierra Pedro ese asunto? Pues para esto fuisteis llamados. Y cuando hablamos del llamado de Dios, es aquello que Jesucristo en una ocasión dijo, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. O sea que tú y yo fuimos elegidos, seleccionados por Dios para vivir un tipo y un estilo de vida donde quiera que nos encontremos con estas características, ¿no? Pedro nos está llamando a eso, mis hermanos. Por eso esta carta, las dos cartas de Pedro, son dos cartas claves y necesarias en el crecimiento espiritual del creyente y es necesario para aquel que está empezando su camino en el Señor. Diríamos en otras palabras, para que sepan lo que se está metiendo. Somos llamados a eso, ¿no? Así que lo primero que nosotros podemos aprender ahí, mis hermanos,
es de que nosotros como creyentes soportamos nuestra respuesta, como dice ahí la respuesta cristiana al sufrimiento. Nuestra respuesta es soportar el sufrimiento. Y soportamos el sufrimiento nosotros porque esa es la respuesta del creyente. Eso es lo que debemos nosotros hacer ante el sufrimiento. Soportar el sufrimiento. No tenemos otra opción. Soportar el sufrimiento. Sobre esa forma el creyente aborda el dolor. Pedro dijo ahí: estad sujetos con todo respeto. Con gracia, con amor, con sumisión. Y la sumisión, mis hermanos, no es señal de debilidad en ninguna manera. Ser sumisos no quiere decir que somos débiles. Muchas veces nuestra idea es: yo no me voy a someter a nadie. Aquí nada más mis chicharrones truenan. No, eso no es señal de debilidad, al contrario. Es una manifestación de la fortaleza de nuestro carácter. Nuestro carácter muestra así su fortaleza. Por eso, creyentes, respondemos de una forma diferente al abuso. Porque a la misma vez eso refleja nuestra fe en el Señor. Porque nosotros creemos que Dios usa el sufrimiento para nuestro bien. Todas las cosas obran a bien. El sufrimiento obra para bien. Pedro ya nos había dicho de que el sufrimiento era necesario para el creyente porque era una especie de prueba para demostrar de que su fe es verdadera. Así como el oro es probado en el fuego, decía Pedro en los primeros versos que leíamos en esta serie que estamos teniendo, así como el oro se demuestra que es oro a través del fuego, bueno, el creyente demuestra que tiene fe a través del sufrimiento. Entonces, el soportar de la forma correcta el sufrimiento, mis hermanos, es una muestra profunda de nuestra fe en el Señor, porque confiamos en Él. ¿Confías tú en el Señor? Y es que tú y yo sabemos que detrás del sufrimiento hay un propósito. Entonces, si el propósito es elevar nuestra espiritualidad, mejorar áreas en nuestra vida, si el propósito es hacernos un poco más semejantes al Maestro, entendemos que el sufrimiento tiene un propósito. Entonces, cuando tú y yo vemos que el sufrimiento tiene un propósito, lo enfrentamos de una forma diferente. No tiene la intención de destruirnos, tiene la intención de destruir lo que a Dios le desagrada. Sí. Si regresamos al ejemplo de Pedro, el jefe insoportable nos va a ayudar a crear más amor y más paciencia. Nos va a ayudar a que en los momentos difíciles creamos de que realmente Dios está en control de todas las cosas. Esa actitud en las manos de Dios y en la perspectiva del creyente tiene la intención de hacernos mejores cristianos. Interesante, ¿verdad? Porque nosotros huimos del dolor y huimos del sufrimiento, huimos de la crisis. Y Pedro dice: es diferente en el creyente. Y nos va a dar ciertas claves por qué es diferente para el creyente, ¿no? Algo que Pedro acá también mencionó es: si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es algo necesario en la vida del creyente, mis hermanos. El sufrimiento es necesario en la vida del creyente, porque decíamos, nos ayuda a crecer espiritualmente y nuestra fe y nuestro carácter son probados a través del sufrimiento. Y lo último que Pedro decía en esta sección que leímos es: para esto fuisteis llamados. Entonces, si nosotros fuimos llamados para soportar el sufrimiento, quiere decir que ahí hay un propósito divino. Si este llamado viene de Dios, está conectado con un propósito divino.
Hay algo que está conectado con la eternidad nuestra en este sufrimiento, ¿no? ¿Se está yendo el volumen o son mis oídos los que están mal? No escuché un sí, no escuché un no. ¿Sí está bien? Entonces son mis oídos. Ok. Muy bien, ¿no? El hecho de que hayamos sido llamados indica de que hay un propósito divino detrás del sufrimiento. Eso quiere decir que Dios tiene un plan cuando permite que el sufrimiento llegue. Dios tiene un plan detrás del sufrimiento. Amén. Gloria a Dios. Que no siempre entendamos el plan no quiere decir que no podemos confiar en Dios. Porque tú y yo no entendamos las razones por las cuales Dios está permitiendo el sufrimiento, no quiere decir que nosotros tenemos la autoridad de tomar otra dirección. La respuesta es soportar. No eran mis oídos, ¿verdad? No, las baterías mías ahora. Gracias, Giovanni. Ay, este es otro pastor. Sí, es bueno cambiar. La variedad está al gusto, dice el dicho. Sí, es bueno de vez en cuando cambiar. Mi hermano, una pregunta para ti. ¿Confías tú en Dios? Plenamente. ¿Tú crees que Dios es sabio? ¿Sí? ¿Crees que Él sabe lo que está haciendo? ¿Cómo vas a responder al sufrimiento entonces? Ya no hay chance de queja, de decir, ¿por qué a mí, Señor? Porque entendemos estas verdades, que Dios está detrás, que Dios es sabio, que Dios está en control y que Dios sabe lo que está haciendo. Una respuesta de resistencia al sufrimiento demuestra de que realmente creemos que este Dios es nuestro Señor. Señor no es su nombre, es su título. Es lo que Él es, el Señor, el dueño de todo, ¿no? Así que, mis hermanos, detrás de soportar el sufrimiento hay una invitación al perdón. Porque para que tú puedas soportar el sufrimiento del jefe abusivo, tiene que haber perdón en el corazón. Entonces quizá ahí podemos ir descubriendo nosotros algunas de las razones por las cuales Dios permite el sufrimiento. ¿Será para que nuestro corazón se convierta en un corazón perdonador? ¿Un corazón que ama como el de Cristo? Podemos encontrarle sentido de esa manera entonces al sufrimiento, ¿no? Así que al resistir las pruebas, mis hermanos, demostramos la autenticidad de nuestra fe y también permitimos que Dios obre en nosotros, llevándonos a una mayor madurez espiritual. Gloria a Dios. Verso 21, lo continuamos porque nada más leímos una pequeña parte del verso 21. Verso 21 al final dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El sufrimiento nosotros lo soportamos también, mis hermanos, porque ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Pedro dice que lo hizo para que sigamos sus pisadas. Y de ahí nos dio unos ejemplos de cómo Jesucristo enfrentó el sufrimiento. Y él dice de que cuando le maldecían, él se quedaba calladito. No, él no maldecía. Él no respondía con maldición. Pero me la van a pagar. Infelices.
No saben con quién se han metido. No conocen de dónde me dejo de llamar Alex Castillo si esto no se arregla. No, dice Pedro que el ejemplo de Jesucristo ante el sufrimiento fue de recibir la maldición y no responder con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba. No era un se van a acordar de mí. Al contrario, en el momento en la cruz dijo: Dios mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Y aún el Espíritu Santo, ya Cristo resucitado, usa a Pedro para que estos tengan el perdón de sus pecados y encuentren una buena relación con Dios. Ese es el carácter que Pedro está exigiéndole a la iglesia y nos está exigiendo a nosotros como la iglesia del Señor. Así que nosotros sufrimos el sufrimiento, válgame la redundancia, o lo soportamos, porque ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el máximo ejemplo de inocencia e injusticia. Si tú crees que eres inocente, Cristo realmente era inocente. Si tú crees que están siendo injustos contigo, bueno, con Jesucristo realmente fueron injustos. Fuimos injustos, porque es nuestro pecado el que va sobre él. Así que limpios no estamos, mis hermanos, pero sí con una gran responsabilidad de responder al sufrimiento de una forma única y diferente. Eso es lo que nos hace, eso es lo que el mundo puede percibir en nosotros, la diferencia. Porque si respondemos igual que el mundo, ¿qué diferencia hay en nosotros? Si cuando nos maldicen, maldecimos. Si cuando nos pagan mal, pagamos mal. Si cuando nos tratan injustamente, tratamos injustamente. ¿Cuál es la diferencia de la iglesia y el mundo? No hay ninguna diferencia, pero fuimos llamados a marcar la diferencia. Fuimos llamados a hacer la luz, y esa es la forma de ser la luz. Fuimos llamados a hacer la sal, y esa es la manera de ser la sal. ¿Cómo nos quedó el ojo? Cuadrado. El sufrimiento, mis hermanos, es inevitable. Pedro dijo aquí que era para que siguiéramos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento no es negociable y no es inevitable. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo. Así que eso es parte de la vida del creyente. Si a ti te dijeron entra al cristianismo y la vida te va a ir de color de rosa y nunca vas a sufrir nada, te vendieron un evangelio barato. Porque debemos seguir el ejemplo de Jesucristo ante el dolor, ¿no? ¿Por qué soportamos el sufrimiento entonces? Porque fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y Él lo hizo para que nosotros, de Pedro, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El propósito del dolor en la vida de Jesucristo, el propósito del dolor en la vida de Jesucristo fue para una transformación. El propósito del dolor en nuestra vida es para que también haya una transformación. ¿Vamos de acuerdo ahí? Señor es bueno. Uno de nuestros problemas, mis hermanos, es de que cuando el sufrimiento es muy fuerte, nosotros quitamos la mirada del Salvador. Y cuando quitamos la mirada del Señor, quitamos la mirada del propósito que tiene el Señor en el sufrimiento. Y entonces ahí, mis hermanos, cuando el propósito no es mayor, no se hace manejable. Pero cuando el propósito es mayor, el sufrimiento es manejable. Amén. Debemos nosotros tener presente de que el sufrimiento tiene un propósito, y eso debe ser mucho más grande que el mismo dolor que uno pudiera estar enfrentando en la vida. El punto culminante, mis hermanos, del sufrimiento terrenal de Jesucristo fue la cruz. Y era cuando se estaba dando la redención de nuestros pecados.
Pero ¿qué pasó 3 días después de la crucifixión? Hubo una transformación de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa contigo y conmigo cuando enfrentamos de la forma correcta el sufrimiento? Va a suceder una transformación en nuestras vidas también. Mis hermanos, el sufrimiento es nuestro compañero, nuestro amigo, es inevitable, va a acompañarnos toda la vida. Así que hay que crear una relación correcta y bíblica con el sufrimiento, porque es nuestro amigo. Es una herramienta en las manos del Señor, el sufrimiento. Y así podemos ver con otros ojos las circunstancias que pasan alrededor de nuestra vida. Así que si quitamos la mirada de nosotros, de lo que estamos padeciendo, de lo que estamos sufriendo, de cómo nos cuesta esto, y ponemos la mirada en el Salvador, en el propósito y en el llamado que tenemos, y en el sueño y el anhelo y la realidad de que seremos transformados, el asunto va a manejarse diferente. Así que hay que abrirle los brazos al sufrimiento cuando viene. Cuando el pueblo estaba sufriendo, exiliado allá en Babilonia, hubieron unos falsos profetas que dijeron: el Señor dice que nos vamos a regresar ya a Jerusalén, no vamos a estar acá 70 años, ¿no? Entonces Dios manda a su profeta y dile que son mentiras, yo dije 70 años y 70 años se van a quedar aquí. Y es más, que oren por la paz desde el lugar donde se encuentran. Que hagan casas, que se casen, que no se hagan pocos, que se multipliquen, porque van a regresar, pero no ahorita. Dentro de 70 años, sí. ¿Cómo debemos nosotros abrazar entonces el sufrimiento? Igual que el Señor se lo mandó a ellos. Oremos por el bienestar, por la paz, por la salud, pero abracemos el sufrimiento porque se convierte en nuestro aliado para ser nosotros más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. La otra cosa que Pedro menciona en esta sección que leímos, hablando del sufrimiento, que es un ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, Pedro dice: y por cuya herida fuiste sanados. La herida es la muerte. Y de lo que estábamos nosotros enfermos era de nuestro pecado. La herida de Cristo, la muerte de Cristo, nos vino a sanar la relación rota que teníamos con Dios. Esto no es para si yo tengo una gripa, porque por sus heridas soy sanado, no. Esto es porque había una herida de muerte, había una enfermedad grave dentro del ser humano en cuanto a la relación con Dios, y la herida de muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz vino a traer sanidad a eso. Vino a traer sanidad a la relación rota que teníamos nosotros con nuestro Señor. Pero aquí nos afirma lo que hemos venido hablando acerca del dolor, que es transformador. Porque estábamos enfermos y fuimos sanados. El sufrimiento en Cristo trajo sanidad en nosotros. El sufrimiento de Cristo terminó en la cruz, pero ya resucitado vimos la transformación en Él. Bueno, el sufrimiento de Cristo cambió nuestra condición también de muertos a vivos, decía Él, y la herida que sufrió en la cruz produjo la sanidad en nosotros. ¡Gloria a Dios! El sufrimiento, mis hermanos, es transformador. Ok, esto no significa que vamos a buscar nosotros el sufrimiento. Entonces vamos a provocar dolor para que este asunto funcione así. No vamos a provocar ni vamos a buscar el dolor, pero cuando llegue lo vamos a enfrentar de la forma correcta, con dignidad, con gracia y con fortaleza, porque ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el ejemplo de nuestro Señor. Para entender el sufrimiento, mis hermanos, como decíamos anteriormente, pues va a ser necesario que haya perdón. Porque si no
si no ves el sufrimiento como Dios lo ve, tu corazón se va a amargar, se va a frustrar y se va a llenar de resentimiento y de odio. Y perdiste la oportunidad de ser transformado a través del sufrimiento. Y para poder perdonar, mis hermanos, no tenemos que olvidar de que nosotros fuimos perdonados. Jesucristo dijo: perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la misma medida, Señor, quiero tu perdón en mi vida, de la misma medida que yo doy el perdón. Examina, mi hermano, la medida de perdón que tú das, porque esa es la condición para el perdón que viene de Dios para con nosotros. De la misma forma que nosotros perdonamos, así es como queremos el perdón del Señor. Y ahí es donde la exigencia se hace mayor. Verso 25. Otra razón por la cual nosotros soportamos el sufrimiento es porque es un testimonio de salvación y pertenencia. Cuando tú y yo soportamos el sufrimiento, estamos diciendo que somos salvos y estamos diciendo que le pertenecemos al Señor. Mira lo que dice Pedro: porque vosotros, y esto lo está diciendo después de decir, aguanten el sufrimiento. ¿Por qué? Es que ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora ya no son esas ovejas descarriadas. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Obispo es el que da dirección. La palabra obispo lo que quiere decir es el que da dirección. Pues Pedro dice: antes estábamos descarriados, hacíamos como bien nos parecía, seguíamos nuestro corazón, hacíamos nuestra voluntad. Lo que sentíamos que era lo correcto lo hacíamos, y lo que sentíamos que estaba mal también lo hacíamos, porque nos gustaba, no había límite. Pero éramos ovejas descarriadas. Pero ahora tenemos a un guía, a alguien que nos da dirección. Tenemos un pastor. Y en cuanto al sufrimiento, este guía y este pastor nos dio dirección. Que cuando le maldecían, no maldecía para atrás, dicen ustedes. Que cuando lo bofeteaban, no amenazaba. ¿Cómo Pedro amarra este mensaje y nos deja sin salida? Así que soportamos el sufrimiento, mis hermanos, porque es un testimonio de salvación y de pertenencia. Lo que ya dijimos, soportar el sufrimiento demuestra nuestra confianza en Dios. Soportar el sufrimiento, nosotros damos testimonio de que hay una obra transformadora a través del sufrimiento, y nosotros también lo soportamos el sufrimiento porque eso nos convierte en un reflejo visible de la obra interna que Cristo ha hecho en nosotros. Aquí Pedro dice: erais como ovejas descarriadas. Una oveja descarriada es aquella oveja que está lejos del rebaño. ¿Te acuerdas de la oveja perdida? Aquella que en ignorancia se alejó. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Fue por ella a buscarla. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Aquel que en rebeldía se fue. ¿Qué hizo el papá? No fue a buscar, se quedó hasta que viniera. Hay una diferencia en esas dos enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él vino por la ignorante, por la falta de lógica o de raciocinio o de entendimiento, y vino a buscar a las ovejas descarriadas de Israel. Pero a los rebeldes, a los fariseos, a los saduceos, que les dijo: no, si ustedes están sanos no necesitan de doctor, entonces sigan como van a llegar bien lejos.
Bueno, Pedro está diciendo aquí que el peligro de nosotros es que pudiéramos recaer en nuestro estilo de vida antiguo, de una oveja descarriada, una oveja que está lejos de la guía, una oveja que está lejos del Señor. Y cuando tú y yo estamos lejos del Señor, mis hermanos, y el sufrimiento toca la puerta de nuestra vida, nosotros respondemos con confusión, respondemos con indecisión, con acciones impulsivas, solamente actuamos sin responder, no somos prudentes, ¿no? Respondemos sin una base moral o ninguna base espiritual, no nos importa lo que suceda al hacer nuestra respuesta. Respondemos con enojo, ¿será hambre? Me imaginé un conejo estofado con papitas y zanahoria. Con enojo, con amargura y resentimiento respondemos cuando somos la oveja descarriada, cuando éramos la oveja descarriada. No sé cómo respondías tú antes, mi hermano, pero seguramente entramos en estas categorías. Respondíamos con venganza, respondíamos con murmuraciones, respondíamos buscando destruir la reputación de nuestro contrincante, ¿no? Buscábamos cómo hacerle daño. Bueno, esa era la actitud de la oveja descarriada, lo que Pedro está diciendo, pero ya no somos así. Ya no hacemos eso como creyentes. Cuando estábamos descarriados también en el sufrimiento, nosotros buscábamos consuelo en los lugares equivocados. Buscábamos el refugio donde realmente no deberíamos de buscar el refugio. En relaciones dañinas, en vicios, adoptando ideas equivocadas, filosofías de la vida equivocadas, y eso lo único que hacía era agravar nuestro sentido de soledad, y eso no era correcto. Cuando estábamos lejos del rebaño también, al final de cuentas eso nos llevaba a la destrucción. Pero ya no somos las ovejas descarriadas, mis hermanos. Tenemos a dónde acudir. Tenemos a dónde correr. Decía Pedro ahí que teníamos el pastor y el obispo de nuestras almas. Esto interno. Tenemos nosotros quien nos dé dirección. Nosotros cuando estábamos también en el mundo, cuando éramos esa oveja descarriada ante el sufrimiento, nosotros lo que muchas veces hacíamos era provocar lástima en lugar de provocarle gloria a Dios. Y nos encantaba que nos dijeran: ay, cómo sufres tú, cuánto aguantas, ya te ganaste el cielo con tanto. Y eso nos alimentaba esta enfermedad interna. Provocamos lástima, esa autoconmiseración que no le producía honra ni gloria a Dios. Nuestra respuesta al sufrimiento debe producirle gloria y honra a Dios. En vez de que digan: pobrecito, mira cómo sufre, es wow. ¿De dónde saca fuerzas para soportar así el sufrimiento? Eso es lo que dijimos cuando leímos la historia de Esteban, cuando estaba siendo apedreado, y no maldijo, sino que al contrario, semejante a Jesucristo, oró a Dios para que hubiera perdón por estos que estaban haciendo tal mal. Y nosotros cuando leímos la historia dijimos: wow, ¿cómo es eso posible? Bueno, es que estaba lleno del Espíritu de Dios. Es posible si nos llenamos del Espíritu de Dios. Pero nunca dijimos: ay, pobrecito Esteban, ¿cómo estará sufriendo bajo las piedras? No, nos impactó eso. Y ese mismo impacto lo tuvo Pablo, porque Pablo estuvo envuelto en la muerte de Esteban. Y ese impacto fue acomodando el camino para que cuando Cristo se le apareciera, ya no pusiera trabas en su transformación. No, mis hermanos, nosotros tenemos un tremendo testimonio. Por eso soportar el sufrimiento es testimonio de que somos salvos y testimonio de que pertenecemos a alguien. En este caso a Jesucristo, que es nuestro pastor. La oveja descarriada, mis hermanos, no reconoce que en el sufrimiento hay propósito.
La oveja descarriada le llega el dolor y no sabe de que Dios está detrás del dolor. La oveja descarriada le llega el sufrimiento y no entiende de que detrás del sufrimiento está Dios. ¿Te acuerdas de la historia de Job? Un hombre de sufrimiento. ¿Quién estaba detrás? ¿Estaba Dios o no? Dios estaba en control. Él le dijo a Satanás: no le vayas a tocar la vida. Enférmalo si quieres, dale COVID, dale lo que sea, fiebre, diarrea, lo que venga, pero no le toque la vida. Dios estaba detrás del sufrimiento. Dios estaba detrás del sufrimiento enseñándonos algo a nosotros. Su soberanía y de que el mismo Dios, el mismo diablo está sometido a los límites que Dios le da. Pedro dice aquí que hemos vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. Por eso nosotros ahora damos testimonio de un cambio interno al soportar el sufrimiento. Nosotros, mis hermanos, de aquí en adelante, si no nos había quedado claro esto, cuando venga el sufrimiento a nuestras vidas, veámoslo como una oportunidad para mostrar el cambio que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Ha cambiado Cristo tu vida? Bueno, en el sufrimiento damos testimonio de que ese cambio realmente ha sucedido. Cuando enfrentamos el dolor con paciencia, con esperanza y con amor, nosotros como creyentes damos evidencia del poder de Dios que transforma nuestra naturaleza débil y quebrantada. Amén. Amén. Así debe ser nuestra respuesta ante el dolor. Nuestro corazón late al ritmo de la gracia de Dios. La otra cosa es de que cuando nosotros damos testimonio también de nuestra perspectiva. De que la vida no la vemos como el mundo la ve. Tú y yo vemos de forma diferente la vida. Y en la vida está el dolor, por eso tenemos que ver el dolor de una forma diferente. El sufrimiento, mis hermanos, es temporal. Pablo dijo que era una leve tribulación momentánea. No es para siempre. Hay una gloria que te está esperando, mi hermano. Esto nos recuerda que tenemos una identidad con Cristo eterna. Vamos a estar con el Señor por una eternidad. Así que nosotros damos testimonio de una perspectiva diferente porque tenemos la seguridad de que somos amados, cuidados y sostenidos por el Señor. Cuando tú y yo estamos en medio del sufrimiento, debemos estar seguros y confiados de que Dios está cuidando y guardándonos. De que Dios lo está permitiendo, pero no se olvidó de nosotros, nos está viendo. Y está listo por si de pronto el sufrimiento intenta acabar con nuestra vida, pudiera ser que Dios metiera su mano ahí. Y si no la mete, es porque era tiempo de encontrarnos con Él. Pero el sufrimiento lo tenemos que ver con otros ojos. Pablo decía, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y nosotros anhelamos ver al Señor. Hay diferentes formas de vivir la verdad, ¿no? Pero esa elección es de Dios. Pero mientras estamos en el sufrimiento, recordemos eso también. Porque el mundo, mis hermanos, va a notar, va a darse cuenta de la diferencia entre un cristiano enfrentando el sufrimiento y entre un no cristiano enfrentando el sufrimiento. El mundo ve la diferencia. Y el mundo, cuando está en sufrimiento, mi hermano, aunque te ha criticado, te ha señalado, te ha dicho aleluya y todo, cuando está en crisis, te llama para que ores por él. Porque detrás del odio, amargura, lo que haya, entiende de que dentro de ti hay una fuerza diferente. Eso es necesario, el buen testimonio. Porque de esa manera tú y yo predicamos el Evangelio sin palabras, en silencio, con una actitud correcta ante el dolor y el sufrimiento. Eso te conviertes en esta luz o en este faro que está mostrándole el camino a los demás hacia Cristo. El sufrimiento, mi hermano, ya para terminar, no solamente afirma la fe, sino que te convierte en una especie de camino o de puente
que pudiera ayudarle a alguien a llegar a Jesucristo y que encuentre ahí también su fortaleza. Hermano, mi deseo es de que la próxima vez que llegue el sufrimiento a tu vida, o si es que lo estás viviendo, puedas cambiar la forma en que lo enfrentas y la forma en que lo abrazas. Porque debemos nosotros verlo a través de la Escritura. Soportar el sufrimiento, mis hermanos, es una declaración de fe. Es un testimonio de la obra transformadora de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Así que tenemos que dar el buen testimonio de que Dios realmente ha hecho la obra transformadora en nuestras vidas. Así que ahora hasta queremos que el sufrimiento llegue a nuestras vidas, porque nos va a ayudar un montón. Eso es el deseo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.